Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy la primera parte de muchos datos curiosos e interesantes de One Piece que puede que no supieses. Estos datos están sacados de los SBS, es decir, sacados de un rincón de preguntas y respuestas del propio autor de One Piece, por lo que todo lo que oiréis en este vídeo es totalmente cierto y está confirmado, no hay nada inventado. Mencionaré cada uno de los datos en orden, comenzando desde el primer volumen que tuvo SBS, es decir, el cuarto hasta el 24, para que las siguientes semanas, cada martes, de 20 en 20, lleguemos al actual último SBS, el del volumen 84, por lo que esta será una miniserie de 4 vídeos. Habiendo dicho todo esto, empecemos. En el SBS del volumen 4 se nos dijeron los siguientes datos. Al inicio de la aventura, es decir, antes del time skip, Luffy tenía 17 años, Zoro 19, Nami 18, Usopp 17 y Shanks 37. El nombre de Zoro proviene del pirata real llamado François Lolognais, uno de los piratas más crueles del Caribe. Los nombres de Morgan y Alvida también proceden de piratas reales. El pelo que sobresale del sombrero de Buggy es su pelo real. La razón por la cual los Mugiwara no matan a sus enemigos es porque en el mundo de One Piece, en la era en la que se encuentran, la gente arriesga sus vidas por sus ideales y convicciones, luchan por ellas. Cuando Luffy lucha, acaba con los ideales del resto. Cuando los ideales de estos enemigos son destrozados y pierden, su sufrimiento y humillación es peor que la propia muerte. Y por último, Oda dijo que según un rumor hay unas 100 clases distintas de Akuma no Mi, aunque a día de hoy dicha cantidad ya se ha visto superada. Como en el SBS del volumen 5 no se cuenta ningún dato interesante, pasamos al SBS del volumen 6, en el que se nos dijeron los siguientes datos. La cosa extraña que tiene Django en la barbilla originalmente era un hongo que creció debido a que no se duchaba. Un día tenía tanta hambre que decidió comerse el sombrero de dicho hongo. Para su desgracia sabía fatal, pero desde que se lo comió fue capaz de hipnotizar a la gente, por lo que se supone que su poder proviene de ese hongo y que lo que actualmente tiene en la barbilla son los restos del hongo. Oda confirmó que en aquella época trabajaba con 3 capítulos de adelanto, es decir, que cuando se publicaba el capítulo 60, él estaba trabajando en el 63. A día de hoy sigue con ese ritmo. En el SBS del volumen 7 se nos dijeron los siguientes datos. Sanji, al igual que Zoro, antes del time skip tenía 19 años. Buggy, cuando separa partes de su cuerpo, no puede enviarlas a donde quiera, ya que a partir de cierta distancia, la cual Oda no concreta, pierde el control sobre la parte alejada. En el SBS del volumen 8 se nos dijeron los siguientes datos. Luffy es completamente de goma. Esto significa que puede estirar toda parte de su cuerpo, incluyendo obviamente el pene. El momento en el que One Piece todavía iba por el tomo 8, es decir, cuando aproximadamente se habían publicado entre 80 y 100 capítulos del manga, entre todos los personajes que habían aparecido, Ben Beckman era el personaje con mayor cociente intelectual, pero como ya han pasado más de 700 capítulos desde esa confirmación, hace muy probable que ya no lo sea, sobre todo debido a Vegapunk. El sistema de rangos dentro de la marina es como lo indica la imagen que actualmente estáis viendo en el vídeo. La D que llevan varios personajes importantes no es un simple añadido, sino que tiene su significado, un significado que a día de hoy seguimos sin saber. Como en el SBS del volumen 9 y 10 no se cuenta ningún dato interesante y en el 11 se muestran los planos del Going Merry, que si alguien los quiere ver en profundidad tendrá un link en la descripción para hacerlo, pasamos al SBS del volumen 12, en el que se nos dijo el siguiente dato. Buggy, gracias a su habilidad, puede separar todas las partes de su cuerpo. Esto también incluye a su pene, como es lógico. En el SBS del volumen 13 se nos dijeron los siguientes datos. La clasificación de espadas es la siguiente. Primero, Sayo o Wazamono. Segundo, Wazamono. Tercero, Ryo o Wazamono. Cuarto, Wazamono. Y finalmente, quinto, las espadas normales y corrientes. Los Wazamonos son excelentes espadas. Cuando dicen 12 Sayo o Wazamono, significa que solo hay, en teoría, 12 espadas en todo el mundo que sean tan fuertes como esa. La espada que Zoro heredó de Kuina es una de las 21 o Wazamono que hay.
Como entre los SBS del volumen 14 y 18 no se cuenta ni un solo dato interesante, pasamos al SBS del volumen 19, en el que se nos dijo el siguiente dato. Los gigantes viven alrededor de 300 años, pero sus niveles de crecimiento son más o menos el doble que los humanos, por lo que hasta los 40 no son considerados adultos. En el SBS del volumen 20 se nos dijo el siguiente dato. La razón por la cual los miembros de Baroque Works eran tan raros es porque la organización está basada en el movimiento artístico barroco, el cual, con palabras de Oda, lo resume como un estilo muy extravagante. En el SBS del volumen 21 se nos dijo el siguiente dato. Oda, al menos en ese entonces, no tenía casi relación alguna con el anime, que él no hacía el anime. Lo único que hacía respecto al anime era el diseño de los personajes de las historias originales y las películas. En el SBS del volumen 22 se nos dijeron los siguientes datos. Luffy y sus nakamas son personas sin patria, no se puede decir que vengan de ningún país, algo que de momento es correcto, ya que ningún Mugiwara procede de algún país, solo de reinos, villas e islas. Chopper, antes de que se mostrase el Monster Point a través de las Rumble Balls, no obtenía 7 transformaciones, sino que obtenía 4, ya que las otras 3 son las básicas de cualquier usuario Zoan normal. El Walk Point sería la forma bestia, el Brain Point sería la forma bestia humana y el Heavy Point sería su forma humana. Como en el SBS del volumen 23 no se cuenta ningún dato interesante, pasamos al último SBS que aparecerá en este vídeo, el del volumen 24, en el que se nos dijeron los siguientes datos. La persona que saca las fotos de los carteles de recompensa, o al menos antes, es este personaje, y su nombre es Atats. Y por último, la población total de Arabasta es de más de 10 millones de habitantes, por lo que de ahí ya se pueden sacar a 10 usuarios de Haki del Rey, demostrando que al final mucha gente puede llegar a tener esta habilidad. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Esta primera parte probablemente sea la más floja de todas, ya que al fin y al cabo era el inicio de One Piece y no había muchas cosas que contar, pero las siguientes, al haber leído yo todos los SBS, sé que mejora considerablemente. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime en general, como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers en los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!